Arna, buena niña desde muy pequeña, creció rápidamente hasta convertirse en una bella dama, completamente preparada para el matrimonio, y ahora le tocaba recibir una carta inesperada, tras cuya lectura necesitó algún tiempo para volver en sí. La perturbada muchacha se acercó a la ventana, la abrió y, estando sola, miró a lo lejos durante largo rato, pensando en su vida y en su futuro. Nuestra heroína admiraba la llegada de la primavera, pero su corazón estaba muy triste, porque a aquel hombre no le importaba que ella estuviera experimentando la pérdida de un ser querido y corriera el riesgo de quedarse sin hogar. Pero entonces Arna decidió que se estaba quejando en vano y se dirigió mentalmente a su abuelo, que la había abandonado, con las siguientes palabras: «Tal vez todo sea para bien, y el mundo seguirá siendo hermoso independientemente de las acciones de las personas». Sin embargo, una y otra vez, desesperada, nuestra heroína llegó a la conclusión de que la realidad es muy cruel y no tiene más remedio que defender ella sola su casa y a su abuela. Las reflexiones de Arna se veían perturbadas por los gritos de la criada, que la instaba a bajar a la mesa del comedor. La chica, sin salir de la habitación, le contestó a gritos que no tardaría en llegar y saltó de la silla para calmarse y poner orden. Cuando Arna fue al espejo y se vio, se horrorizó porque todo su rostro delataba sus sentimientos internos, por lo que intentó convencerse de que todo iría bien y siempre habría una solución. Una vez calmada un poco, la chica decidió que la carta debía esconderse más profundamente en la mesa, cosa que hizo, y entonces nuestra heroína se dirigió al comedor. El almuerzo lo compartió con su abuela, quien inmediatamente le preguntó si se había reunido con el abogado, a lo que la niña, vacilante, dio una respuesta afirmativa y luego dudó. Al final, Arna admitió a su abuela que su reunión aún no se había producido, pero también añadió que definitivamente se reuniría con un experto legal esta semana. La abuela le pidió a su nieta que intentara mantener su palabra y encontrar finalmente una salida a la situación, y nuestra heroína le pidió que no se preocupara. Aunque en realidad ya se había reunido con un abogado y había averiguado que la casa pertenecía al barón de Baden, fallecido hacía un mes. Durante la reunión, el abogado le dijo que, según la ley de sucesiones, la propiedad solo debe ir a un varón, y como ya no quedan hombres en la familia Baden, su casa será heredada por el sobrino del barón Thomas. Arna preguntó a su marido si existía la posibilidad de que ella y su abuela pudieran seguir viviendo en su casa como antes, pero le dijeron que era poco probable y que debía ponerse en contacto con el familiar en persona. Nuestra heroína comprendió que tendría que pedir clemencia, lo que le resultaba sumamente indecoroso, pero al mismo tiempo era la única manera de que ella y su abuela siguieran teniendo un techo bajo el que vivir. Arna decidió escribir una breve carta al señor Thomas, pidiéndole que se apiadara de ellas, y ahora nuestra heroína ha recibido recientemente una respuesta a su petición. Ahora no podía confesarle a su abuela lo que había aprendido y lo que les deparaba el futuro, a menos que se encontrara alguna otra solución. Arna también se dio cuenta de que la mujer se había debilitado mucho en el último mes y comprendió que se debía a que su abuelo las había abandonado tan pronto y a que se enfrentaban a un futuro incierto. Nuestra protagonista miró a su abuela y vio lo difícil que era para ella, y comprendió claramente que la carta que había recibido no debía ser vista nunca por la anciana. Pasaron casi toda la comida en silencio, cada uno pensando en sus cosas, y luego Arna decidió ir a fregar los platos, sobre todo porque la criada estaba ocupada con el postre. La niña se levantó, se acercó a su abuela, la besó y le pidió que se tomara su tiempo y luego tratara de descansar, por lo que la mujer agradeció sinceramente a su nieta. Arna fregaba los platos, pensando que pronto aquella casa sería propiedad de Thomas Baden, que la vendería sin dudarlo, al igual que todas sus tierras. No habría sido tan grave si se hubiera negado a dejarlos en la casa, pero Thomas ofreció como alternativa aceptar su oferta y acceder a casarse con él, lo que desesperó por completo a nuestra heroína. Cuando la criada llegó a la cocina, Arna, sin mostrar lo disgustada que estaba, dijo que había fregado todos los platos y que ahora necesitaba descansar un poco. Nuestra heroína fue al jardín y se sentó en el lugar donde le gustaba sentarse a su abuelo, y lloró con resentimiento, aunque se consoló pensando que aquel hombre ni siquiera era digno de sus lágrimas. Arna pensó en el hecho de que estaba arrinconada, aunque tenía un padre, y por un momento creyó que había algo de luz en su desesperada situación. Cerca del palacio, unos jóvenes practicaban el remo, y el sonido de sus remos golpeando el agua y los fuertes gritos de órdenes se oían en todo el vecindario.
El joven, que aún descansaba en su cámara, se despertó al oír los gritos de los deportistas e incluso intentó ahogar sus órdenes durante un rato. No tuvo más remedio que levantarse de la cama, y lo hizo llamando imbéciles a los chicos llenos de energía. El príncipe concluyó con disgusto que había sido la primavera, que lo había hecho todo insoportablemente ruidoso. Pierre se acercó a la ventana y observó a los hijos de familias nobles, que soñaban con hacer algo que valiera la pena en la vida, sentados muy juntos en barcas y moviendo tontamente los remos, y al mismo tiempo se preguntó por qué no podían volcar su energía en las chicas. El príncipe se vistió y llamó al mayordomo, que acudió a la primera llamada y enseguida averiguó el motivo de la llamada, porque Pierre se limitó a pedirle que mirara por la ventana y le señaló a los nadadores. El mayordomo se disculpó de inmediato y luego le explicó que no podían hacer nada al respecto hasta que no tuvieran el permiso de la alcaldía. El hombre también dijo que este año había aumentado el número de equipos de entrenamiento, por lo que había más ruido. El príncipe miró sus vanos intentos de ponerse en cabeza y pensó que eran tontos, porque sabía que Leonid de Niester ganaría de todos modos. El mayordomo se ofreció a trasladar sus pertenencias a otra habitación, pero el príncipe se negó y pidió que le llevaran fruta al balcón para desayunar. Pierre, mientras tanto, fue a darse un baño, pero ni siquiera eso le relajó y se sentó inmerso en sus pensamientos, que se veían interrumpidos por el ruidoso entrenamiento que tenía lugar fuera. Nada cambió durante el desayuno, salvo que en un momento Pierre fue molestado por el mayordomo, que le dijo que el príncipe heredero había venido a verle. Antes de que pudiera siquiera responder, el joven heredero entró audazmente en la habitación y ya se dirigía a su balcón. Pierre saludó a Leonid y enseguida le preguntó qué le había hecho venir con tanta prisa, que ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse de chándal. El hombre le preguntó directamente qué había ocurrido, lo que provocó la sorpresa y el disgusto del visitante matutino. Leonid tiró sobre la mesa un periódico con una foto de Pierre en portada y el titular, Seta venenosa de la corona, seguido de la pregunta, ¿se pondrá bien? Pierre se interesó por su nuevo apodo, que Leonid también notó y le preguntó si lo sabía. Respondió diciendo que aprobaba la elección de la foto, que le pareció buena, e incluso dio las gracias a la redacción in absentia por ella, y luego preguntó por los rumores del regreso de la princesa Gladys de Risen. Esta chica solía ser amada por todo el reino, pero ahora era considerada una princesa fracasada que había sobrevivido a la ruptura con el príncipe Pierre y había perdido a su hijo. Cuando Gladys regresó a Risen, todas las miradas se centraron de nuevo en el príncipe, apodado ahora la Seta venenosa, y en la desdichada princesa, y la cuestión principal era si volverían a reunirse. Pierre creyó que este chisme atraería claramente a los aristócratas y confirmó que hoy hacía un tiempo perfecto para el crecimiento ideal de las setas venenosas, lo que provocó la vergüenza del segundo príncipe, pero el primero se limitó a añadir que crecían bien. Mientras tanto, nuestra heroína se encontraba en la estación de ferrocarril, y ahora estaba de pie en el andén, esperando su tren. Estaba distraída e incluso asustada por la dirección del empleado de la estación, que le preguntó en voz alta si iba a subir al tren, a lo que ella respondió afirmativamente. Arna se quedó allí, suspirando y pensando que en ese mismo momento su abuela habría encontrado su carta y la habría leído, por lo que ahora se disculpaba mentalmente por haberse ido sin despedirse. Por otro lado, la protagonista no podía decir que quería conocer a su padre, porque sabía que era mejor que su abuela se arruinara que pedir ayuda a su yerno, al que no quería conocer. La niña se dirigía a conocer a su padre por primera vez después del funeral de su madre, a pesar de que habían pasado 11 años desde ese día. Arna se agarró nerviosa al asa de la maleta y pensó que no eran diferentes de los demás, aunque no estuvieran tan cerca de su padre como deberían o podrían haber estado. Llegados a este punto, nuestra heroína ni siquiera sabía si su padre la dejaría entrar por la puerta, pero era su última esperanza, así que no había vuelta atrás. A pesar de su determinación, Arna seguía dudando de sí misma y de si podría hacerlo, por lo que tenía miedo de dar el siguiente paso. Pero en ese momento el empleado de la estación volvió a asustar a nuestra heroína con un grito y esta vez le dijo que si no iba a subir al vagón, que no molestara a los demás. Así que, con las palabras de que tenía que tomar su destino en sus manos, la chica dio un paso adelante, sobre todo porque nadie se preocupaba por sus problemas. Arna llegó a la conclusión de que tenía que afrontar su destino de frente y resistir cualquier oposición.
Nuestra heroína viajaba con la idea de que si estaba destinada a aferrarse a pequeñas chispas de esperanza, que así fuera, aunque su ansiedad estaba por las nubes, porque temía que su padre simplemente la echara y ella no tuviera a dónde ir. Y Pierre esperaba la reunión de la mañana siguiente, durante la cual la joven insatisfecha trató por todos los medios de atraer la atención de su marido, cuya indiferencia la irritaba, aunque reconocía mentalmente lo bien que estaba incluso en ese estado. El príncipe simplemente tenía sueño, pues había regresado a casa casi antes del amanecer y se quedó dormido de madrugada. La muchacha se enfadaba cada vez más e intentaba obtener respuestas a sus preguntas, sobre todo porque quería saber que todo lo que aparecía en el periódico no era más que un cuento, pero el príncipe guardaba silencio. Aún así, la princesa insistió e intentó obtener respuestas a sus preguntas, conteniendo a duras penas su enfado. Pierre no comentó lo que estaba escrito en el periódico, sino que se limitó a pensar que su visitante era una muchacha asombrosa, porque aún no era de día y ya había venido de la capital, e incluso con el desfile lleno. La mujer le pasó el periódico al príncipe, donde vio un artículo que decía que, según una fuente anónima cercana a la familia real, se habían enterado de que la relación entre el príncipe y su antigua prometida era muy inusual. Pierre leyó también que los autores hablaban del atroz comportamiento del joven con la princesa, que le había perdonado porque ella siempre había sido generosa. Prince también se enteró por el periódico de que hay muchas razones para creer que este verano toda la sociedad resucitada estará llena de intrigas calientes, tras lo cual el príncipe se limitó a tirar el periódico vacío sobre la mesa. Siguió callado y bebiendo su té, pero esto irritó aún más a la muchacha y, al cabo de un rato, le exigió una explicación. Como Pierre no intentó calmar a su visitante ni darle explicaciones, la chica dijo que en ese caso su relación había terminado. La joven afirmó ahora con seguridad que no creía necesario continuar su relación, explicando que no tenía sentido, y luego añadió esperanzada que al final de la primavera podría anunciar su compromiso con otra persona. El príncipe reaccionó con indiferencia ante esto, y comentó para sí mismo que había estado bien e incluso a gusto con ella hasta que las habladurías sobre él se extendieron por todas partes, y la muchacha, mientras tanto, trataba de comprender su silencio. Pierre sobresaltó de repente a su invitada diciéndole que la felicitaba por su inminente compromiso, lo que provocó un estallido de indignación por parte de su compañera. La chica le exigió una explicación de cómo se atrevía a decir semejante cosa, a lo que Pierre inocentemente afirmó que ella le había propuesto primero el divorcio, por lo que no encontraba nada malo en sus palabras. El príncipe explicó que solo había aceptado su propuesta y que ahora no entendía qué había de malo, lo que hizo enfadar a su interlocutora. La muchacha trató de conseguir al menos alguna explicación o un intento de retenerla, pero el príncipe ya se había decidido, y empezó a pensar que la visitante matutina era demasiado molesta. Mientras la invitada se enfadaba y no obtenía respuestas a sus preguntas, el príncipe expresó su esperanza de que fuera un buen partido para cierto conde y se despidió de ella. Cuando Pierre fue a la otra habitación, la señora Fitz le estaba esperando. Fitz le estaba esperando, y él esperaba oírla cantarle una nana, pues tenía mucho sueño. La mujer estaba dispuesta a cumplir todos sus deseos, pero esta vez le trajo malas noticias. Mrs. Fitz le dijo al príncipe que tenía que ir cuanto antes a la estación de tren porque la reina llegaría pronto. Pierre había olvidado por completo que ella regresaba hoy, y la mujer también le recordó que había una recepción benéfica en el Hospital Real a la que había sido invitada. 81. Fitz muy inoportunamente le dijo al príncipe que tendría que ser el asistente de la reina y que debía prepararse. Mientras tanto, nuestra heroína viajaba en un tren, en el que estaba tan aplastada por toda una multitud de gente que no podía inspirar ni expirar. Arna miró lo abarrotada que estaba fuera de la ventana y lo luminosa que era, y lo era tanto que sus ojos se deslumbraron, a pesar de que era la ciudad en la que había nacido y crecido, a pesar de que tuvo que marcharse cuando tenía 5 años. Por fin, el empleado de la estación anunció que el tren había llegado a la última parada, así que ahora tocaba recomponerse y seguir adelante. Pero incluso aquí, nuestra heroína se encontró con tal multitud de gente que no podía ver nada ni a nadie y simplemente estaba perdida entre ellos, sin entender lo que estaba pasando. Arna supuso que algo había pasado, pero toda la gente seguía agolpándose y buscando a alguien, mientras que la chica no conseguía atravesar esa multitud y salir de ella, alejándose cada vez más de la salida.
Finalmente, nuestra heroína se dio cuenta de que los ojos de todos estaban puestos en alguien que se marchaba y ahora quería averiguar quién era el responsable de esta situación. En un momento dado, Arna consiguió dar un paso adelante, pero fue demasiado decisivo, pues la obligó a situarse en primera fila y encontrarse con los ojos de un majestuoso y apuesto desconocido. Nuestra heroína se quedó helada al encontrarse con los ojos del joven y se sonrojó. En un momento dado, un empleado de la estación se acercó a ella y la apartó, exigiendo que todos dejaran paso a una persona importante. Cuando Pierre pasó junto a nuestra heroína, se dio cuenta de que esta chica destacaba entre la multitud por su aspecto, que incluía demasiados encajes, y en general parecía muy anticuada. Llegó a pensar que la desconocida que acababa de conocer venía de otra época. En ese momento nuestra heroína oyó que alguien de la multitud preguntaba por qué estaban todos reunidos aquí, sin entender por qué estaban viendo la gran vergüenza de la familia real, lo que afirmó en voz alta. Arna empezó a preocuparse de que esa persona oyera lo que decía, sobre todo porque el hombre se giró y les miró directamente, y ella escondió rápidamente la mirada para evitar chocar involuntariamente con él. Volvió a mirarle y pensó que aquel desconocido era la personificación de la galantería, sobre todo después de que sonriera en respuesta a la grosería del hombre que estaba a su lado y que había dicho cosas inapropiadas. El sol ya se había puesto y Arna deambulaba por la ciudad, incapaz de encontrar el callejón adecuado, cuando vio una fuente y decidió descansar junto a ella un rato. Se sentó a pensar en lo difíciles que habían sido las cosas incluso desde el principio, y ahora sus pensamientos se dirigieron a su abuela, que le había hecho su vestido de muselina favorito, que ahora llevaba puesto. Pensó en cómo había sentido que perdía toda la determinación de conocer a su padre cuando llegó aquí, pero aún así se las arregló para mantener su dignidad y observar la etiqueta de una dama noble. Arna recordó las instrucciones de su abuela de ser comedida y elegante, y de comportarse adecuadamente en cualquier situación, y puesto que había sido criada por la mujer más elegante de la familia Baden, decidió no defraudar a su abuela y manejar todas las circunstancias de forma impecable. A nuestra heroína le fascinaba cada novedad que veía, y la chica llegó a la conclusión de que aquí era increíblemente bonito. Estaba conociendo su ciudad natal, pero de repente recordó que se le acababa el tiempo y podría haber llegado seriamente tarde. Arna volvió a reunir fuerzas y se convenció de que debía continuar su camino, así que se levantó y avanzó hacia lo desconocido. Como de costumbre, el palacio estaba inquieto, y la joven princesa estaba discutiendo con su hermano, diciéndole que no le entendía en absoluto. La muchacha le recordó a Pierre que Gladys regresaba y continuó preguntándole si no entendía lo que eso significaba. El príncipe pensó un rato la respuesta y luego sugirió que la temporada de verano sería muy desafortunada. La declaración del hermano molestó mucho a su hermana, que le gritó que cómo se atrevía a hablar así de Gladys, añadiendo que se trataba precisamente de la mujer cuyos sentimientos había pisoteado y tirado como basura innecesaria. Pierre permaneció en silencio, pero por alguna razón recordó la última conversación que había tenido con su mujer, cuando Gladys había llorado y le había preguntado cómo podía decirle cosas tan terribles. Mientras tanto, la princesa continuó con su ataque verbal y dijo que decía todo eso no porque fueran amigos, sino para aclarar las cosas, pero el príncipe le impidió con firmeza que siguiera adelante. Pierre aguantó un rato, y luego se volvió y miró severamente a la duquesa de Heine, lo que horrorizó a la muchacha. El príncipe supuso entonces que el duque la buscaba y decidió que su conversación había terminado, pues era hora de que volviera con su marido. Cuando por fin Pierre se quedó solo y empezó a rogar mentalmente a todos que se apiadaran de él y no le aburrieran con el mismo tema, un joven le invitó a subir a su balcón. Allí estaban dos amigos suyos, uno de los cuales estaba muy disgustado porque había invertido en bonos extranjeros y se había visto envuelto en una trama fraudulenta y había perdido su inversión. El otro joven agradecía ahora al príncipe que le hubiera ayudado a mantenerse a flote, pues le había advertido a tiempo de que se trataba de un negocio desastroso. El amigo le confesó a Pierre que si no hubiera sido descendiente de la familia real, le habría pegado, pero ahora le estaba increíblemente agradecido. Peter también le confesó que había podido beneficiarse enormemente de una inversión que había hecho en una empresa siderúrgica siguiendo sus consejos, a lo que el príncipe respondió que su amigo había ganado únicamente gracias a su talento para engatusar. Peter continuó alabando al príncipe por tener un verdadero don para manejar el dinero, e incluso consideró injusto que Pierre pudiera quedarse con todo de una vez.
Entonces el joven que había perdido su inversión dijo que eran unos paletos insensibles que no podían comprender a los que estaban atrapados en la red, y dijo que incluso el vizconde Hardy había perdido casi toda su fortuna. Mientras el príncipe pensaba en ello, miró hacia el jardín y se fijó en un montón de lirios del valle y recordó que habían estado en el ramo de novia de Gladys y decidió que debían de haberse hecho muy populares desde entonces. Al mismo tiempo, Pierre se acordó de la chica que había estado en la estación de tren y destacaba entre las demás, incluso llevaba un sombrero de lirios del valle. Incluso ahora, el príncipe recordaba que todo su look era muy anticuado, pero subrayó que todo era del mismo estilo. Mientras tanto, nuestra heroína había encontrado por fin la casa de su padre y estaba delante de su puerta, intentando calmarse y no ponerse nerviosa. A pesar de que era la casa de su padre, estaba temblando y tardó un rato en pulsar el timbre. Esa misma noche, la nueva esposa del padre preguntó a su marido qué pensaba hacer con su nueva hija. Cuando le dijeron al hombre que su hija había llegado, no se lo creyó y lo calificó de completo disparate y fraude. Pero nuestra heroína no tuvo más remedio que entrar en la casa y dirigirse a su padre, cosa que hizo. Cuando el hombre vio a la joven, quedó profundamente sorprendido al ver el parecido con su primera esposa y al oírla pedir ayuda para conservar la finca de Baden. La nueva dueña de la casa no dejaba de preguntar al hombre qué iba a hacer con ella, y éste le dijo que no se preocupara, pues pensaba enviarla inmediatamente a su casa. Sin embargo, la mujer no creía que Arna fuera a marcharse sin más, sobre todo cuando se presentó en mitad de la noche y planteó sus exigencias en tan mal momento, cuando ya estaban al borde de la quiebra. El padre estaba decidido a enviar a su hija a casa, dado que no había tenido noticias suyas en todos estos años, salvo para presentarse ahora ante él y suplicarle dinero. El hombre abrió la puerta de la habitación con determinación y estaba a punto de dar a conocer su decisión, cuando Arna le confundió con su tranquilo saludo. Su padre simplemente cambió de aspecto ante sus ojos, e incluso su esposa no podía entender lo que le estaba sucediendo, mientras apreciaba su delicada contextura y sus rasgos pulcros, al igual que su hermosa madre. El hombre pensaba ahora que, puesto que ella era naturalmente tan hermosa, si se acicalara un poco, se volvería aún más bella y tal vez sería comparada con la amada princesa Gladys. El padre de nuestra heroína tiene un plan egoísta y ahora ha cambiado de opinión, invitando a su hija a la mesa, y pidiendo a su mujer que se aparte para hablar de lo que literalmente determina el destino de su familia. Al llegar la mañana, el príncipe regresó a su habitación y saludó en primer lugar a la señora Fitz. Fitz. La mujer dijo inmediatamente que su regreso había sido mucho antes de lo que esperaban, y el joven se echó a reír. El ama de llaves informó inmediatamente de que había recibido una invitación de palacio, y esto interesó tanto al príncipe que llegó a preguntar por qué le citaban. Mrs. Fitz informó a Pierre de que la reina le había ordenado participar en la celebración de la fundación del reino y añadió que la invitación tenía una adenda, donde en caso de negarse a cumplir la orden, toda la responsabilidad recaería sobre los criados del príncipe. El joven llegó a la conclusión de que la invitación era más bien una amenaza, pero la mujer no podía hacer nada al respecto. Todos los años, en mayo, se celebraba el día de la fundación del reino y la apertura de la temporada festiva era un baile en el Palacio Real, donde se reunía toda la alta sociedad. El príncipe nunca había asistido a este evento desde su abdicación, y ahora todo indicaba que su ausencia no pasaría desapercibida como antes. El joven recordó un acto benéfico en el que la reina le había preguntado si había alguna dama que le removiera el corazón. Su hijo había intentado decirle que no de una forma amable, pero al parecer la ansiedad de su madre había llegado a un punto extremo y no le creía del todo. El príncipe atribuía todo el asunto a la ruptura entre él y Gladys, y ahora, fuera como fuese, toda la situación le irritaba hasta el fastidio. Pierre se quitó la ropa y se tumbó en su cama, suspirando sonoramente al sentirse abrumado por todos los problemas que ahora le acosaban. Y nuestra heroína se dio cuenta de que había un ambiente extraño en casa de su padre, y todo parecía sombrío. Además, desde hacía 3 días se hablaba de que necesitaba tiempo para pensar las cosas, y la chica decidió que si esto seguía así, volvería a casa sin nada. Los pensamientos de Arna fueron interrumpidos por una criada que le trajo el té de la tarde. Inmediatamente y de nuevo se indignó por el trato formal que le dispensó la joven y le pidió que no volviera a hacerlo. Cuando Lisa escuchó de Arna que no volvería a ocurrir, sonrió y volvió a pedirle un trato informal.
Nuestra heroína pensó que había sido muy bien tratada por sus compañeros cuando conoció a Pavel. La niña se acordó enseguida de su amigo, que era el único que había en Baden, porque en aquel lugar había pocos niños debido a su lejanía. Arna le echaba de menos ahora, porque hacía tiempo que se había marchado de Belfort para ir a la universidad y no la había vuelto a ver, y de pronto pensó que la Real Academia de las Artes, donde él estudiaba, debía de estar situada en esta ciudad. Nuestra heroína se dirigió a Lisa en busca de ayuda y le preguntó a qué distancia se encontraba la escuela de su casa y descubrió que estaba a 5 paradas en diligencia. Ahora se preguntaba en qué se había convertido Pavel y cómo había cambiado, y la muchacha estaba completamente absorta en sus pensamientos. La niña se distrajo con un mensaje de que su padre la estaba esperando, y con una sonrisa encantadora la llamó sospechosamente su hermosa hija. Arna también escuchó la pregunta de si podría perdonar a su negligente padre, que nunca había podido visitarla mientras crecía y se convertía en una niña tan hermosa, y se preguntó cómo podría expiar su desmesurada culpa hacia ella. Mientras seguía hablando, el padre finalmente tomó su decisión sobre la herencia que le iba a dar. Arna no podía creer lo que oía, pero el hombre repitió que iba a comprársela a Thomas Baden y ponerla bajo su administración. Nuestra heroína no sabía cómo dar las gracias a su padre y no podía creerlo, preguntando si era verdad. Solo que ahora había un matiz, o más bien una petición de su padre, que Arna debía cumplir por su parte. El hombre le pidió a su hija que se quedara con ellos y viviera en esta casa solo un año, como una verdadera familia, cosa que nuestra heroína desde luego no esperaba. El padre argumentó que no quería dejar a su hija sola en algún lugar lejano, y que aquí podría hacer buenos contactos, sobre todo porque Brenda se había ofrecido a ayudar, a lo que la mujer dijo que nuestra heroína era, al fin y al cabo, hija de un aristócrata. La muchacha pensó en lo que debía hacer, ya que era una oportunidad de entrar en la sociedad laica, en la que nunca se había atrevido a pensar, y por otra parte, si se negaba, le quitarían definitivamente su hacienda. Arna volvió a mirar a su padre, que parecía muy sincero e incluso deseoso de ayudar. Después de considerarlo todo detenidamente, nuestra heroína decidió que se trataba de una buena oferta, así que aceptó quedarse en casa de su padre. Los camaradas, encabezados por el príncipe, se sentaron a beber y a comentar la última carrera, en la que Pierre había vuelto a ganar. Los hombres sugirieron al príncipe que vendiera su caballo y dejara ganar a otros, diciendo que no le importaba la carrera. Pero el joven afirmó con firmeza que, aunque no le interesaba especialmente todo el proceso de las carreras, no iba a vender su caballo. En medio de toda esta conversación, surgió el tema de la reciente llegada a casa del vizconde Hardy, según los últimos rumores, de otra bonita doncella. El príncipe pensó que no era conveniente hacer semejante gasto en su posición y sugirió que tal vez la muchacha había estado allí antes, aunque Peter confirmó que había visto a la desconocida con sus propios ojos y que había entrado en la casa. El joven dijo que se fijó en ella y se acercó a conocerla, pero la muchacha le tenía tanto miedo que huyó antes de que le preguntara su nombre, tras lo cual los amigos siguieron discutiendo sobre cómo debería haber nacido como el príncipe porque era el único que tenía don de gentes. Pierre decidió marcharse, pero pensaba en el hecho de que cada vez oía hablar más de Hardy. Mientras tanto, la vizcondesa se dirigió a la condesa en busca de ayuda y comenzó a asegurarle que Arna era más hermosa que todas las chicas con las que había trabajado, y se ofreció a comprobarlo por sí misma mirándola. Victoria prometió ayudar si todo lo que decía la vizcondesa era cierto, y advirtió que no le gustaban las mentiras ni las pérdidas de tiempo, pues era una dama famosa que tenía una larga lista de novias que querían casarse bien. A la vizcondesa solo le preocupaba lo inoportuno de la decisión de Arna de salir a pasear cuando había utilizado todos los enlaces posibles e imposibles para llevar a la mujer a su casa. La propia condesa había nacido en la familia de un empobrecido ganadero de ovejas y había conseguido ascender al título de conde, tras lo cual casó a sus hijas con mucho éxito, y ahora en la sociedad laica era más conocida como la reina. Vicomtesa pensó que si lograban vender a su nueva hija a un hombre rico con una bolsa de dinero, todos sus problemas se resolverían en un santiamén. La mujer recordó cómo su marido la había convencido de que su hija era muy guapa y podía ser su billete de oro. Cuando Brenda no entendió de qué hablaba su marido, él le explicó que tenían un gran producto para vender que podían poner en el mercado de las novias.
El marido no entendía las objeciones de su esposa, sobre todo cuando consideraba que si la vendían a un hombre rico y con mucho dinero, podrían pagar todas sus deudas y vivir sin preocupaciones, y solo después de detalladas explicaciones se aclaró la mente de la mujer y apoyó la idea. Finalmente, la criada informó de que Arna había regresado y Brenda pidió que invitaran a la muchacha a la habitación de invitados, donde la condesa apreció a nuestra joven flor a primera vista. La vicomtesse presentó a nuestra heroína a la condesa, y la muchacha la saludó con dignidad, haciendo una graciosa reverencia. Brenda comenzó inmediatamente a preguntar a la condesa su primera impresión al conocer a su muchacha. La mujer sonrió y dijo que ahora podía ver que lo que la vizcondesa había dicho sobre su hijastra era cierto. Después, la condesa se presentó y le dijo a nuestra heroína que a partir de ahora sería su alumna. Tras este encuentro, la muchacha se sentó en su habitación y recordó la conversación con su abuela, que le dijo que se apartara de su vista, y cómo Arna no intentó explicarle que había sido culpa suya y disculparse, sino que la mujer le exigió que rechazara inmediatamente aquel vil ofrecimiento. Nuestra heroína hizo todo lo posible por decirle a su abuela que no podía hacerlo porque el abogado de la familia Hardy se había reunido con Thomas Baden y éste le dijo que estaba de acuerdo con la venta de la casa, y que ahora tardaría un año en pasar a propiedad de su padre y luego a su herencia. La abuela no veía ninguna solución en el hecho de que su nieta se viera obligada a venderse por el bien de la casa, como le dijo a nuestra heroína, aunque intentó convencerla de lo contrario. Arna vio en esta situación una oportunidad para salvar su casa, para vivir con su padre durante un tiempo, y no vio nada malo en ello. Solo que su abuela no pensaba lo mismo y le preguntó a su nieta si eso era lo que ella quería y si realmente pensaba que era algo bueno. La niña recordó la petición disgustada de su abuela de que la dejara en paz porque quería estar sola. Los recuerdos y reflexiones de nuestra heroína fueron interrumpidos por Lisa, que trajo el té de la tarde y le ofreció tomar una deliciosa bebida. Arna aceptó encantada tomar una copa e incluso invitó a la criada a acompañarla, y la chica aceptó encantada el ofrecimiento. Lisa bebió el delicioso té y pensó en lo increíble que era su ama, incluso teniendo en cuenta el hecho de que la señorita había ofrecido a la criada ordinaria beber con ella, y ahora comprendía de qué chismorreaban todos y por qué. La criada recordaba haber oído hablar de que Arna no era como los demás aristócratas porque carecía de frialdad y arrogancia y, a pesar de su aspecto provinciano, era increíblemente hermosa, y Lisa podía añadir que también era increíblemente amable, dulce y simpática. Al cabo de un rato, la criada se fijó en unas flores artificiales que había sobre la mesa y le preguntó a Arna si las había hecho ella y pidió verlas. Nuestra heroína confirmó que era obra suya, aunque no veía nada especial en esa flor, y Lisa siguió admirando el producto. La criada dijo que su joven tenía un talento increíble, porque la flor no solo era hermosa, sino que parecía de verdad, y entonces nuestra heroína se la dio a la chica. Lisa estaba exultante y al mismo tiempo temerosa de aceptar el regalo, pero Arna la convenció, sugiriéndole que quedaría muy bien en su sombrero o como broche. La criada prometió ocuparse de ello y se apresuró a probárselo de inmediato, sugiriendo a su ama que fuera a dar un paseo, donde ella haría de guía, y sin esperar respuesta, salió corriendo a buscar el sombrero y la sombrilla. Pronto las niñas estaban paseando por un parque verde, pasando por un puerto lleno de gente, visitando una fuente refrescante y viendo belleza en todo. Cuando Lisa le mostraba a Arna el hotel más famoso de la ciudad, nuestra heroína se fijó en dos transeúntes inusuales, pero en ese momento la criada arrastró a nuestra heroína a echar un vistazo a una popular confitería. Solo los ojos de nuestra chica estaban fijos en un transeúnte desconocido al que ya había conocido antes. Pero el deseo de Lisa de visitar la confitería era difícil de cambiar, a pesar de que la joven detuvo su mirada en el hombre y no tenía prisa por acompañarla. Nuestra heroína pidió quedarse un poco más, pero la chica justificó su insistencia diciendo que la comprendía perfectamente y que estaba de acuerdo en que el hombre era una persona muy agradable, pero que no debía precipitarse. Cuando la criada consiguió llevarse a nuestra heroína, le dijo que aquel hombre no era el tipo adecuado para ella y le aconsejó que ni siquiera mirara en su dirección, y cuando Arna le preguntó si realmente era tan malo, la chica solo le confirmó que era muy malo e incluso peor que todos los demás. Y para completar su argumento, concluyó que era una auténtica seta venenosa y pidió a la joven que recordara que comer ese tipo de setas conduce a la muerte.
El plan de los vizcondes se iba llevando a cabo poco a poco, y la condesa Victoria participaba directamente en ello, eligiendo un vestido increíblemente chic para nuestra heroína. Ahora Brenda estaba mirando este vestido y lo encontró demasiado revelador para su debut, ya que mostraba sus pechos y hombros desnudos, e incluso sugirió que debería buscar un vestido más modesto, o incluso uno liso. La condesa le contestó que podía cumplir su petición, pero que sería todo un espectáculo, dado que una chica que había debutado con 20 años llevaría el mismo vestido que una joven debutante. A la vizcondesa le costó oír esta observación, y mucho más admitir que la mujer tenía razón, dado que semejante atuendo atraería inmediatamente la atención de los demás, y decidió que si ella y su marido vendían algo, tendrían dinero suficiente para pagarlo. Brenda decidió dejar la situación en manos de una mujer que supiera lo suyo, por lo que decidió seguir el consejo de la criada que había atendido a Arna. La mujer se acercó a Lisa y le dijo que obligara a su joven ama a ponerse el vestido por todos los medios y que, si no lo hacía, la echaría de casa como a un corcho. Era una noche festiva y el baile estaba a punto de comenzar, y todo el mundo se preparaba para ello, incluido Pierre. El ama de llaves se presentó en la habitación del príncipe y le agradeció aliviada que los criados pudieran evitar el castigo de la reina y le recordó que debía darse prisa para no llegar tarde al baile. Pero llegar tarde a la fiesta le pareció una buena idea al príncipe, aunque la señora Fitz no aprobaba sus deseos. Fitz no aprobaba sus deseos y solo esperaba que hubiera el menor tráfico posible. Pero la familia Hardy tuvo un accidente de camino a palacio y ahora, al haberse retrasado mucho, el vizconde y la vizcondesa se culparon mutuamente de lo ocurrido. Brenda culpó a su marido de haber perdido su mansión en la capital y dijo que, de no haber sido por este accidente, habrían llegado sanos y salvos a palacio, pero su marido no entendía por qué debían relacionar ambos sucesos. Arna, por su parte, estaba muy ansiosa e incluso se alegraba de que se retrasara el viaje, pues no quería ir a ningún baile. Lo que más le avergonzaba era su aspecto, pero para no causarle más problemas a Lisa, tuvo que ponerse aquel traje tan revelador con el que quería desaparecer inmediatamente de la vista. Pero el carruaje llegó a palacio y nuestra bella heroína bajó de él con elegancia para ir a la fiesta. Apenas bajó del carruaje la familia del vizconde, la condesa exclamó confundida por qué habían llegado tan tarde, y no quiso escuchar ninguna explicación, ni siquiera una buena, considerando su tardanza muy poco razonable. Victoria se enfadó seriamente, y al ver el chal sobre los hombros de nuestra heroína, empezó a averiguar cómo había ido a parar a Arna, a lo que la vintesa dijo que de otro modo no habrían venido en absoluto, porque la muchacha se negaba a marcharse sin este accesorio. La condesa agarró a nuestra heroína por el brazo y la arrastró apresuradamente, vocalizando que aquella muchacha no hacía lo que le daba la gana y comentando el estado de las cosas como escuálido. Cuando Arna le pidió que esperara, la mujer respondió nerviosa que no tenía tiempo para esperar y explicó que el estreno de este año había llegado a su fin, incluso el rey había llegado, por lo que no había tiempo suficiente para ninguna conversación. Victoria y Arna se acercaron a la puerta y la condesa pidió a los criados que anunciaran su llegada, tras lo cual la puerta se abrió y nuestra heroína vio una sala llena de gente. Cuando la muchacha fue invitada a acercarse, la condesa actuó con rapidez y apartó bruscamente el chal de los hombros de Arna, dejando completamente al descubierto la espectacular parte superior de su vestido. La idea de la condesa tuvo mucho éxito, porque al mismo tiempo que nuestra heroína se estrenaba, el público admiraba su belleza y descubría de quién era hija. La muchacha oía todas las conversaciones y, a causa de la excitación que la acompañaba, notó que empezaba a sofocarse, y entonces se dio cuenta también de que su pañuelo había desaparecido. La vergüenza de Arna hizo que se sonrojara y le faltara aún más el aire, y temblaba de excitación. Los presentes no entendían por qué se había detenido tan bruscamente y comenzaron a cuchichear de nuevo, tratando de encontrar una explicación a las circunstancias de lo que estaba ocurriendo. Y nuestra desconcertada heroína se encontraba en medio de esta multitud de aristócratas de sangre fría y desesperadamente no entendía cómo salir de esta situación, pues todo le resultaba insoportable. En ese momento se anunció que había llegado el príncipe, que caminaba confiado por el salón y se acercaba a nuestra heroína, que estaba helada de vergüenza y excitación. Brenda llamaba frenéticamente tonta a Arna, que acababa de interponerse en el camino del príncipe y no veía salida a la terrible situación, mientras la condesa observaba con interés.
El príncipe se adelantó, preguntándose quién sería aquella muchacha que no solo no se apartaba, sino que, por alguna razón, continuaba de pie en el mismo sitio. Pero nuestra heroína ya se tambaleaba y acabó por desmayarse lentamente, cayendo de lleno en las manos del apuesto príncipe. Y entonces la muchacha, aferrada al pecho del joven, comenzó a llorar y siguió temblando, y el príncipe sintió que la desconocida se ahogaba y comenzó a pedirle que respirara lentamente. En un momento dado, Arna levantó la vista y vio a un joven de pie junto a ella, muy cerca, y también se miraron a los ojos, tras lo cual el príncipe volvió a inclinarse hacia ella y le pidió a nuestra heroína que inspirara y expirara lentamente. Todos los presentes observaron con interés, y nuestra heroína no se apartó del lado del cariñoso príncipe, que la ayudó a recuperarse y tranquilizarse, y cuando poco a poco hubo recobrado el sentido, empezó a disculparse avergonzada por su grosería. El joven miró a la bella desconocida y no dijo nada, pensando solo que debía estar muy asustada, pues solo así se explicaba su estado. El príncipe volvió a mirar a nuestra sonrojada heroína y tuvo una incoherencia con el por qué, con todo y eso, llevaba un vestido tan revelador, y en ese momento oyó las palabras de disculpa que venían de un lado. La condesa Victoria se acercó a Pierre y volvió a disculparse sinceramente por el comportamiento de la señorita Hardy, explicándole que la joven se había puesto nerviosa y había cometido un error, pero ahora el príncipe por fin se había dado cuenta de hacia dónde soplaba el viento. Ahora estaba claro que la joven que acababa de estar en sus brazos había llegado de alguna manera a manos de la casamentera más importante del reino. Después de este incidente, los presentes empezaron a discutir sobre la condesa y sus mejores tradiciones al utilizar a un gran hombre para hacer quedar bien a la muchacha, y no podían entender cómo podía haberlo planeado todo, y mucho menos saber que el príncipe aparecería en el momento oportuno, y sin embargo no podían explicar esta coincidencia más que como un plan bien pensado de la mujer. La condesa, por su parte, se dirige a nuestra heroína y le pide que vaya a bailar, argumentando que es una debutante, al tiempo que subraya que, por supuesto, si ya era mejor. Arna le dijo a la mujer entre lágrimas que no lo haría, a lo que Victoria replicó que nuestra heroína tenía un carácter fuerte, aunque no lo pareciera. La mujer se acercó a la muchacha y reconoció su decisión de no bailar, pero le ordenó que conservara al menos una gota de su dignidad, recalcando que era la única manera de no mancillar el honor de la familia Baden. La condesa hizo hincapié en que nuestra heroína debía estar agradecida a la familia que la había criado y le preguntó si entendía todo lo relacionado con el honor de los Baden, pero nuestra heroína solo aceptó que tenía que sufrir un poco y todo acabaría, aunque seguía deseando escapar de aquel lugar abarrotado. Arna se reafirmó en que, pasara lo que pasara, seguía siendo una dama de la familia Baden y, por lo tanto, debía soportar con dignidad todas las vicisitudes de esta velada. Cuando nuestra heroína se recompuso y se tranquilizó un poco, vio a los dos famosos príncipes gemelos de pie junto a la pared, los mismos Pierre y Leonid, y enseguida llegó a la conclusión de que, aunque parecían dos gotas de agua, su aura era completamente distinta. Vio que el primer príncipe heredero tenía un aspecto bastante rígido y se parecía en todo a un militar, mientras que el segundo con el que se encontró estaba relajado, como si el baile fuera para él un mero paseo. Ahora nuestra heroína podía decir con seguridad que el hombre que estaba en la estación y el que vio fuera del hotel eran la misma persona, a saber, la princesa Pierre y por supuesto la misma seta venenosa. Mientras Arna estudiaba a los herederos, estos se dieron cuenta de que la miraban, y Leonid, mientras tanto, preguntó a su hermano si era cierto que no había nada entre ellos, a lo que Pierre respondió que nadie lo sabía, y luego añadió que como Su Alteza quisiera, así sería. Pierre sugirió a su hermano que sacara a bailar a la muchacha, diciendo que nadie rechazaría al príncipe heredero, a lo que Leonid preguntó inmediatamente por qué debía hacerlo y se le dijo que era porque ella le gustaba. Los hermanos comenzaron a discutir los puntos de interés y acordaron que era hora de terminar la conversación, tras lo cual Leonid se dedicó a sus asuntos y Pierre se quedó contemplando al bello objeto de la atención de todos. El príncipe razonó con acento agudo que si no hubiera sabido que aquella muchacha pertenecía a la familia Hardy, y además se confundía con la condesa, bien podría haberse dejado engañar por el temblor que se había extendido por su cuerpo y el sudor frío que le había entrado, por lo que ahora concluía que había interpretado perfectamente su papel, sobre todo después de que el atrevido atuendo hubiera llamado la atención, así que ahora era el momento de fingir ser una dulce e ingenua dama.
Decidió ir, y concluyó que no sabía qué clase de tonto iría a esta representación, pero estaba seguro de que sufriría mucho, aunque no fuera asunto suyo. Mientras tanto, en el cenador del jardín, el rey y la reina estaban tomando el té, y el marido estaba pensando que su hijo debía casarse inmediatamente, y pidió la opinión de su esposa al respecto. La mujer le contestó que creía que no conocía a su hijo Pierre si pensaba que obedecería sus palabras, y añadió que una vez le había preguntado, a modo de inciso, si tenía una chica que le moviera el corazón. Y oyendo el rey la respuesta de su hijo a esto, que fue preguntarle si no les bastaba su divorcio, añadió la mujer que estaba espantada de las palabras de su hijo. El hombre pensó un rato y luego admitió que se acordaba muy bien de lo que tenía que renunciar y de lo que finalmente había decidido hacer, es decir, renunciar a su sucesión al trono y divorciarse. El rey aún recordaba las palabras de su hijo, que le había asegurado su firmeza y su decisión final, y sin embargo siguió buscando una salida a la situación, expresando la esperanza de poder animarle de algún modo a volver a casarse. La reina comentó que el problema era que su hijo no lo quería en absoluto, a lo que su marido dijo que tenían que hacer que lo quisiera, y preguntó si había algo entre él y la joven con la que se había encontrado en el pasillo. La mujer dijo entonces que Leonid personalmente había preguntado directamente a su hermano sobre el asunto y estaba seguro de que no había nada entre ellos, y la reina preguntó a su marido si se había prendado de la hija del vizconde. El rey respondió que no le importaba de quién fuera hija, sino que lo principal era que pudiera derretir el corazón de su hijo, y subrayó que su única condición para su futura nuera era que la muchacha fuera mejor que Gladys. La reina comprendió la preocupación de su marido y le pidió que no se preocupara, pues estaba segura de que Pierre nunca volvería con su exmujer. Cuando el príncipe estaba en casa, entró el ama de llaves e informó de que tenía visita, pero el joven sabía perfectamente quién venía. Pidió a la mujer que le trajera una copa y le dijo que la hiciera más fuerte, y luego se dirigió a la habitación de invitados, donde le esperaba su exmujer. Pierre miró a Gladys y saludó con una sonrisa a su exmujer, que le miraba a los ojos con una mirada atenta y algo estudiosa. El príncipe entró en el estudio y se sentó en un sillón, tras lo cual escuchó con indiferencia el discurso de Gladys, que habló de cuánto tiempo había pasado desde su último encuentro, y luego de cuánto lamentaba haber venido a verle sin anunciarse. La muchacha, nerviosa, continuó diciendo que había decidido verle y hablar con él en ese marco antes que si se hubieran encontrado en otro lugar. En un momento dado, Gladys rompió a llorar y empezó a disculparse por lo que había ocurrido entre ellos, admitiendo que ella era la única culpable de lo que había pasado. Finalmente, el príncipe tomó la palabra y dijo que, por lo que él recordaba, ya habían aclarado su relación hacía mucho tiempo, donde ella había dado lo que quería y recibido lo que necesitaba, e incluso pidió confirmación de sus palabras. La princesa permaneció en silencio y se limitó a llorar, y el joven dijo que seguía siendo tan hermosa y molesta como siempre. Pierre se quedó mirando a su exmujer durante un rato y finalmente le pidió que fuera al grano, ya que pensaba que no había venido a disculparse. Le preguntó directamente quién se lo había ordenado, sugiriendo incluso que la iniciativa de volver con su exmarido había partido del rey, su padre, sobre todo cuando todos los problemas habían quedado atrás. Ahora la princesa, siendo una hija buena y obediente, conocida por su corazón bondadoso, vino a ejecutar la orden, pero la muchacha dijo que no estaba aquí por esa razón, sino porque quería disculparse y solo ahora había reunido valor, pues durante todo este tiempo se había estado comiendo sus remordimientos, pero el príncipe la interrumpió bruscamente y le dijo que parecía no entenderlo todo. Pierre aclaró que el trato era absolutamente justo y añadió que su parte seguía en números negros, pero ahora la muchacha interrumpió su discurso. El príncipe se rió de que su exmujer se preocupara tanto por él y le pareció muy conmovedor. Tan conmovedor que le entraron ganas de llorar. A Pierre se le cayó una taza de té al suelo y, cuando entró la criada, le pidió que la limpiara y salió de la habitación, dejando sola a Gladys. Habían pasado 3 días desde el baile y la criada seguía preocupada por el estado de su joven, que había estado enferma y había pasado todos esos días en cama, pero ahora nuestra heroína le contestó que todo estaba bien y que se encontraba mucho mejor. Lisa estaba convencida de que Arna no debía preocuparse tanto por aquel príncipe incapaz, pero por mucho que persuadió a la muchacha, todo fue en vano. La criada decidió entonces hacerle un regalo a su ama y le trajo un montón de periódicos y revistas sensacionalistas para que los leyera y se enterara de todo lo relacionado con la alta sociedad.
Lisa dijo que nuestra heroína podría encontrar aquí cualquier información que le interesara, pero enseguida vio cómo la sociedad reprendía constantemente a este príncipe venenoso, cuyas fotos incluso recortaban inmediatamente. La criada dejó a su joven ama en compañía de la prensa y fue a ordenar todos los ramos y cartas que se habían acumulado durante su enfermedad. Arna se interesó enseguida por la información sobre Pierra y averiguó que había roto con la princesa Gladys y que, tras la ruptura, nunca había visitado a su hijo, que había muerto de enfermedad, y nunca había mirado a su propio padre, que también había ignorado el funeral de su hijo. La muchacha se enteró también de que incluso en el círculo de sus amigos íntimos le llamaban desalmado, y que a raíz del escándalo había renunciado a su derecho a heredar el trono, lo que se esperaba del hongo venenoso de la familia real, por lo que nuestra heroína llegó a la conclusión de que era un canalla. Mientras tanto, el príncipe pasaba el tiempo con sus amigos, quienes discutían que el candidato más adecuado para la mano y el corazón de la hija de Hardy era el conde Lehmann, y Pierre incluso se sorprendía de que el anciano siguiera vivo. El príncipe escuchaba la conversación de sus amigos y pensaba que, allá donde iba, le seguían con ese nombre, y no le gustaba el excesivo ruido que se estaba haciendo sobre el exitoso matrimonio de su famosa hija con un novio rico. En general, Peter empezó a sentir lástima por nuestra heroína, decidiendo que no había conocido a un hombre normal en toda su vida y que se convertiría inmediatamente en la novia de un anciano, y otro joven, por alguna razón, notó su parecido con la princesa Gladys. El príncipe llegó a la conclusión de que sus amigos eran tontos, pero sus compañeros siguieron comentando que, aunque eran diferentes en apariencia, su ambiente era muy parecido y, para ser sinceros, ambos eran tan hermosos como corzos. Pero Pierre tenía su propia opinión al respecto, y creía que cuando estos animalitos se aferran a un hombre, inmediatamente cantan de manera diferente, y lo compartió con sus amigos. Entonces uno de ellos le sugirió que hiciera una buena acción antes de que nuestra desdichada heroína se viera obligada a casarse. Y esta buena acción consistía en darle la oportunidad de disfrutar del verdadero cortejo de los hombres jóvenes. El príncipe decidió que este sería un buen recuerdo para sus amigos y ofreció una apuesta, en la que el ganador sería el que eligiera a la joven. Nuestra heroína estaba sentada admirando los delicados lirios del valle, que consideraba la planta más hermosa, y habiendo hecho todo un ramo de flores artificiales, no sabía qué hacer con ellas, así que decidió venderlas, como hacía en su pueblo. Mientras pensaba en la mejor manera de disponer los arreglos, una criada llamó a la puerta y trajo una gran caja con un regalo. Lisa dijo que le habían entregado un vestido nuevo y que lo llevaría hoy a la inauguración de la exposición. La criada sacó el vestido de la caja y le explicó que el evento era muy famoso y se celebraba en la Real Academia de las Artes todos los veranos, y que esta vez su vestido era más bien modesto. Nuestra heroína recordó inmediatamente que se trataba de la misma escuela donde estudiaba su amigo de la infancia Pavel y sugirió que tal vez podrían encontrarse allí. Pronto Arna estaba mirando la academia y, a pesar de que hoy también estaba muy concurrida, se sentía mucho más tranquila, lo que sugería que esto se debía a un posible encuentro con su amigo. La condesa expresó su esperanza de que hoy fuera un día mejor y subrayó que ello era posible si no tenía una cuestionable adicción al sentimiento de vergüenza, en lo que prometió poner todo su empeño. La mujer se enfadó y consideró a nuestra heroína absolutamente desahuciada y le advirtió que cualquier error que cometiera sería una mancha en su reputación, y a continuación le preguntó hasta cuándo Arna iba a hacerse pasar por una torpe pueblerina y le ordenó que entrara en razón de inmediato y siguiera sus instrucciones. La muchacha lo estaba pasando mal solo porque los ojos de la gente que la rodeaba volvían a posarse en ella y eso la dejaba sin aliento de nuevo. Nuestra heroína huyó al jardín y se encontró pensando que no quería volver a la sociedad, aunque también se dio cuenta de que no debía rendirse ante las dificultades. En un momento dado, vio a un joven pelirrojo y de figura fuerte y supuso que podría ser Pavel. Arna se apresuró a buscar a su amigo e intentó alcanzar al desconocido para ver si era él, pero al mismo tiempo pasó corriendo junto al príncipe, que estaba sentado en un banco del jardín echándose una siesta. Reconoció a la chica que corría por el jardín como la desconocida que había conocido en el baile. Nuestra heroína, habiéndose perdido la potencial Pavla, se sentó en un banco y decidió tomarse un descanso, sin saber que ya había perturbado el precioso sueño del príncipe, que se había torcido. Cuando volvió en sí, levantó la vista y vio al príncipe tumbado en el banco de enfrente y lo conoció.
Cuando se miraron, la muchacha se sonrojó hasta la punta del pelo y salió corriendo. Solo tuvo tiempo de disculparse apresuradamente, por lo que el joven pensó que planeaba una cita secreta con un chico llamado Pavel. El príncipe llegó a la conclusión de que había mucha gente que quería llevarse al cervatillo, y se dio cuenta de que se trataba de una técnica muy anticuada. La muchacha regresó a la academia y ahora se reprochaba haberse comportado de nuevo de forma inapropiada delante del príncipe. En un momento dado, la gente empezó a cuchichear porque se dieron cuenta de que la princesa Gladys también había llegado y tenía un aspecto increíble. La chica, por su parte, fue a saludar al rey y a la reina, mientras la gente seguía hablando de ella y de su ex marido, el hongo venenoso. Nuestra heroína escuchaba las conversaciones de los presentes y tenía muchas preguntas para el príncipe, en las que no entendía cómo podía dejar a una esposa tan hermosa. En ese momento, Pierre también entró en la sala, y la gente llegó a la conclusión de que no tenía modales en absoluto. Pero no era cierto.